Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicky y hoy vamos a hacer este chaleco o saco manga corta, ideal para usar todo el día, muy cómodo y explicado paso a paso. Comencemos. Vamos a utilizar hilo de algodón peinado de 2 milímetros de grosor y aguja número 4,5. Ahí les dejo las cantidades según el talle y hacemos envíos a todo el país sin mínimo de compra. Cualquier duda nos escriben. Para calcular cuántos puntos poner, lo que vamos a hacer es una cadena súper larga. Hagan una cadena bien larga y yo les voy a mostrar ahora cómo tienen que hacer para medirla, para saber cuántas necesitan según su talle. Acá yo hice una cadena súper larga y la mido en la parte de la cadera que sea holgada. ¿Ven? Me sobra un montón. En la parte más ancha me sobra un montón. Así que con esto yo ya me aseguro de que me van a sobrar algunos puntitos, así que puedo comenzar a tejer y después lo que sobra lo corto. Comienzo a tejer el punto fantasía, que es así. 2 cadenitas de subida para representar la primera vareta y pico en la cuarta. Voy a hacer toda una primera fila de puntos vareta. El punto vareta es lazada en la aguja, pico, saco la lazada, cierro 2 y con una nueva lazada cierro otros 2. Ese es el punto vareta o punto alto. Toda la primera vuelta de punto vareta. Una vez que hayan hecho toda la primera fila de varetas y les queda bien alrededor de su cadera y que sobre un poquitito, ahí vamos a hacer la segunda fila. Subimos con 3 cadenas, giramos el tejido, lo que les sobra de la cadenita lo cortan, no pasa nada. Esto se puede cortar perfectamente y no se desarma. Cadena al aire, así que en total tenemos 4 cadenitas para subir y vamos a hacer una fila de punto red. Así que vamos a saltar este punto de base y vamos a picar en el siguiente. Ahí tenemos el primero de los puntos red. Cadena al aire, este punto de base lo saltamos, vamos al siguiente, vareta en ese punto, cadena al aire, saltamos un punto de base, en el siguiente otra vareta, cadena al aire, punto de base lo saltamos, al siguiente vareta, cadena al aire, saltamos un punto de base y ya llegamos al final de la fila, cadena al aire y picamos en la cadenita de subida de la hilera anterior. Ya nos queda la hilera de punto red. Ahora subimos con 3 cadenitas, hacemos una lazada en la aguja y vamos a hacer una hilera de punto puff. El puff lo vamos a picar en el hueco, es muy fácil porque vamos al hueco de la red, hacemos una lazada y estiramos para que quede de la misma altura de las 3 cadenitas de subida. Hacemos otra lazada en la aguja, pasamos de nuevo por el huequito, traemos hebra y estiramos de nuevo. Esto lo vamos a repetir 4 veces. 3 y 4. Una vez que tenemos todo en la aguja y estiramos, vamos a trabar con una lazada. Todo. Trabamos y cadena al aire. Vamos de nuevo. Al siguiente huequito. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y la estiro. Y sostengo con el dedo para que no se me achique.
lazada en la aguja, pico de nuevo, traigo otra hebra y estiro. Lazada en la aguja, traigo una hebra y estiro. Una vez más, traigo una hebra y estiro. Una vez que tengo todo en la aguja, siempre estirando, traigo una hebrita y trabo todo. Una cadenita, otra cadenita y voy al siguiente huequito. 1, estiro. 2, 3 y 4. Traigo la hebra, cierro todo, cadena y cadena. Así voy a hacer toda la hilera de punto puff con 4 lazadas. Llego al último huequito. Ahí cierro, trabo, trabo. El último huequito, miren cómo es el último. Hago el puff, cierro, una sola cadenita y voy a picar en la cadena de subida haciendo una vareta. Pico y hago una vareta. ¿Ven? La hilera de punto puff empieza con una vareta y termina con una vareta. Ahora vamos otra vez a hacer una hilera de punto red. Subimos con 3 cadenas, giramos, cadena al aire, hacemos lazada en la aguja y vamos a picar en cada uno de los huequitos entre los puffs. Así que ahí hacemos vareta, cadena al aire, voy al siguiente espacio, vareta, cadena al aire, voy al siguiente espacio, cadena al aire y esta va a ser una hilera toda de punto red. Cadena al aire y voy a hacer una vareta en la tercera cadenita de subida para terminar la vuelta. Ya está todo el punto fantasía. A partir de ahora se repite. Nos toca hacer de nuevo una hilera toda de punto vareta. Subo con 3 cadenas, giro el tejido y voy a hacer una vareta en el huequito y una vareta sobre la vareta de la hilera anterior. Una vareta en el huequito y una vareta sobre la vareta de la hilera anterior. Ahí está. Eso es todo. A partir de acá se repite. De nuevo nos va a tocar hacer una vuelta de red, una vuelta de puff, una vuelta de red, una vuelta de varetas. Eso es todo. Es muy sencillo porque hay que picar en los huequitos de la hilera anterior. Eso nos va llevando a que sea dinámico el tejido y queda súper lindo. Acá voy a picar en la tercera cadenita de subida y ya tengo otra hilera completa. Eso es todo. Acá ya tejí 50 centímetros, prácticamente 2 madejas. Esto es lo que me queda de la segunda madeja. Y ahora voy a separar en espalda y delanteras. La manera que a mí me resulta más fácil es contar estos huequitos, los agujeritos del punto red. Tengo en total 74 en toda la tira. Entonces, voy a dejar 6 huequitos en el centro para que quede espacio para el cuello, para la nuca. 2, 4, 6. ¿Ven? Es bastante. Dejo 6 libres. Entonces, esta sería mi cuenta. Yo tengo 74 de estos huequitos, pero dejo 6 para el cuello, así que me quedan 68. Esos 68 los divido por la mitad, para que sea mitad de espalda y mitad las delanteras.
me quedan 34. Cada delantera entonces va a ser 17 huequitos, ¿sí? Porque 34 dividido 2 da 17. Así tienen que dividirlo. No importa la cantidad de huequitos que ustedes tengan, hacen lo mismo. Le quitan 6 para el cuello, después lo dividen por 2 y después lo vuelven a dividir por 2 para saber cuánto tiene cada delantera. Lo que vamos a hacer ahora es tejer los 17 huequitos de la primera de las delanteras y subimos para continuar tejiendo solamente esa parte hasta que tengamos la delantera completa. Ahora me toca hacer el puff, así que sigo tejiendo normalmente, pero solo esta parte, solo los 17 huequitos de mi delantera o la cantidad que les haya dado a ustedes la cuenta, ¿sí? Vamos a tejer una de las delanteras y después la espalda y la otra delantera. Bien, acá ya tejí 20 centímetros para la parte de una de las delanteras. Me queda hacer lo mismo en la espalda y en la otra delantera. Así que con un ovillito de hilo nuevo voy a hacer la parte de la espalda, que en mi caso son 40 de estos huequitos, los mismos 20 centímetros que hice para la delantera y después la otra. Así me quedan las tres partes por separado. Bien, así que ahora en el mismo punto donde sale la primera vareta de la delantera, ahí en ese mismo voy a hacer la primera de la parte de la espalda, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3 cadenitas más una cadena al aire que es la de el punto red. Salto una cadenita de base, voy a la siguiente y sigo tejiendo el punto red que corresponde a la espalda. Los 40 huequitos que dio mi cuenta, pero ustedes hacen la cantidad que les toque hacer a ustedes según el talle y según el hilo que estén utilizando. Bien, una vez que ya están listas las tres partes, vamos a coser los hombros. Así encimamos una delantera sobre la espalda y colocamos en posición para coser con esta colita que queda acá. Dejamos un hilo larguito, enhebramos la aguja y ahí cosemos enfrentando los derechos para que quede súper prolijito. Les muestro mi forma de coser, aunque hay muchísimas. Yo agarro el punto, ven esta vareta, y voy al de enfrente y lo agarro de la misma manera. Así como si fuera una V corta queda. Voy a un lado. Es lo mismo que hago cuando coso en dos agujas. Voy al otro y tomo un punto. Y ahí al tirar queda escondida la parte de las orejitas del punto y se ve muy lindo. Así que así cosemos los dos hombros, dejando el espacio para el cuello y ya estaría terminada la parte del cuerpo. Para la parte de las vistas voy a levantar puntos, pero voy a dejar 10 centímetros sin levantar. ¿Ven? Acá dejé 10 centímetros en los que no levanté puntos. Solamente hasta ahí para hacer la vista del lado izquierdo y del lado derecho voy a hacer lo mismo. Así que les voy a mostrar cómo se teje. Esta es la parte donde no voy a levantar los puntos. Coloco un marcador y voy a levantar los puntos entonces en todo este tramo hasta la parte de abajo, ¿sí? Levantamos de la siguiente manera. Voy a introducir la aguja para hacer el primer puntito, ¿sí? Subo con una cadena para representar el primero de los medio puntos que voy a hacer. Voy a hacer un medio punto en el huequito, ahí va, un medio punto en el huequito de cada hilera y un medio punto
en esta parte más larga. Acá en el huequito de la hilera, medio punto. Y en la parte de la vareta, también en el medio de la vareta, otro. En este huequito voy a hacer un medio punto. Y en la parte larga, donde nos toca una vareta, en el medio de la vareta, otro. ¿Sí? Huequito. Y en la mitad de la vareta, todos medio punto o punto bajo. Así hasta llegar a la parte de abajo del saco. Una vez que ya hicimos toda la primera vuelta de medio punto, vamos a subir con 2 cadenitas, giramos el tejido y vamos a hacer una vuelta de media vareta. Pico, traigo la hebra y cierro las 3 lazadas. Así es la media vareta o medio punto alto. Cierro las 3 juntas. Hago lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y con otra hebrita cierro las 3. Pico, traigo la hebra y con una hebra nueva cierro las 3. Así vamos a hacer 4 vueltas de media vareta. 4 vueltitas iguales. Llegamos hasta donde levantamos el último medio punto y ahí volvemos. 4 vueltas de media vareta. Bien, una vez que tengamos las 2 vistas ya levantadas, así se va a ver la parte del cuello. Vamos a tomar una hebra de hilo y en la puntita de una de las vistas vamos a enganchar la hebra para seguir tejiendo el cuello. Para el cuello vamos a hacer una vuelta de medio punto. Igual que como hicimos en las vistas, vamos enganchando un medio punto en el huequito y un medio punto en la hilera. Van buscando el lugar donde mejor les queda y ahí van haciendo un medio punto. Todo alrededor del cuello hasta llegar a la punta de la otra vista. Bien, acá ya hice entonces toda una vueltita de medio punto o punto bajo. Voy a subir con 2 cadenas y continuar tejiendo una media vareta por cada punto de base. Excepto acá a la altura de las costuras, de esta costura y de esta, que voy a hacer 2 media vareta en el mismo punto de base. Así le da amplitud al cuellito. Así que una media vareta en cada punto de base y en la zona de la costura vamos a hacer 2. Acá llegué a la zona de las costuras, de la primera costura. Les muestro entonces que voy a hacer una media vareta y en la misma cadena, en el mismo punto de base, voy a hacer otra más. 2 en el mismo punto. Y sigo tejiendo una media vareta en cada punto de base hasta llegar a la otra costura, donde voy a hacer lo mismo. Ahí está la otra costura, así que pico, hago una media vareta y de nuevo en el mismo punto de base hago otra. Me quedan 2 en el mismo para darle, como les decía, más vuelo al cuellito y sigo tejiendo. Cuando llego al final de la vuelta, entonces subo con 2 cadenitas y sigo haciendo una media vareta en cada punto de base para continuar el cuello. Vamos a ver cuántas vueltas tejemos, pero seguimos así. Ahora yo les muestro cómo queda. Así quedó el cuello terminado.
Hice 8 vueltas, no hice ningún aumento más, solamente el primer aumento que les mostré en la primera vuelta y después todo derechito, no tiene ningún aumento más. 8 vueltas en media vareta y listo, así queda. Para la terminación en la manguita lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en las vistas. Una vuelta de medio punto, subimos con una cadenita y hacemos un medio punto, así, un medio punto en la parte de la línea, ven, uno en la parte de la vareta que sube y uno acá en este huequito, uno en el medio de la vareta y otro medio punto en el huequito, toda la vuelta medio punto. Cuando damos toda la vuelta de medio punto, cerramos con un punto bajo, subimos con 2 cadenitas y vamos a hacer 4 vueltas de media vareta, igual que como hicimos en las vistas. 4 vueltitas de media vareta y listo. Así les va a quedar la manguita terminada. Si ustedes prefieren hacer un saco manga larga, pueden levantar los puntos y seguir con este mismo diseño haciendo la manga larga. Yo en este caso prefiero hacer así manga corta o directamente sin mangas para que sea bien fresquito para el verano. Así se ve terminado, espero que les guste, que lo hagan, es súper fácil el punto y queda muy lindo. En Instagram tenemos un montón más de ideas, así que los esperamos. Besos.